¿Alguna vez te has preguntado qué hay realmente bajo el desierto de Nevada? No me refiero a las teorías que circulan en Internet, ni a los turistas que esperan ver luces en el cielo. Te hablo de lo que se esconde tras puertas selladas con acero y concreto, donde la entrada está prohibida incluso para la mayoría de los militares. Mi nombre es Michael Harlow, sargento del Ejército de los Estados Unidos. Y lo que estoy a punto de contarte no debería salir de mi boca, pero lo vi con mis propios ojos. Y cada noche, cuando cierro los míos, vuelvo a escuchar el sonido de aquello que jamás debió ser liberado. Era julio del 2016. Yo formaba parte de una unidad de respuesta rápida asignada a operaciones Black Ops, misiones sin insignias ni reportes. Creí que me enviarían a un frente en Oriente Medio, pero el avión de carga no siguió ninguna ruta conocida. Aterrizamos en Groom Lake, mejor conocido como el Área 51. Éramos 8 soldados y 2 civiles que por su forma de hablar y vestir, supuse eran científicos. Nadie dijo una palabra durante el trayecto. Solo recuerdo la voz grave de nuestro oficial al mando, el teniente Mercer, que repitió la misma instrucción 2 veces antes de que pisáramos tierra. No estamos aquí para investigar, solo para contener. Esa palabra me atravesó como un cuchillo. Contener no es algo que se dice a la ligera en el ejército. No contenemos tormentas de arena ni fugas de químicos. Contener significa que algo vivo ya estaba fuera de control. El calor del desierto golpeaba con furia, pero el aire tenía un olor metálico, casi como sangre oxidada. Un convoy de vehículos negros nos esperaba en la pista. Subimos en silencio. Durante casi 1 hora viajamos por caminos que no existían en ningún mapa. Arena, rocas y horizonte infinito, hasta que apareció una entrada rectangular de acero, encajada en una formación rocosa, flanqueada por torres de vigilancia. Era una compuerta sin símbolos, sin banderas, solo puro metal, esperando tragarnos vivos. Cuando se abrió, un viento helado nos golpeó en el rostro. El cambio de temperatura fue tan brusco que me recorrió un escalofrío hasta la médula. Descendimos por un corredor estrecho iluminado con luces fluorescentes que parpadeaban como si fueran a apagarse en cualquier momento. El olor era extraño, mezcla de óxido, humedad y electricidad quemada. Al final nos esperaba un elevador blindado. El panel mostraba nuestro destino, nivel -7, 7 pisos bajo tierra, más profundo de lo que cualquier civil podría imaginar. La presión aumentaba a medida que descendíamos. Cuando las puertas se abrieron, lo primero que vi fueron puertas numeradas, alineadas a lo largo de un corredor interminable. Cada puerta tenía símbolos pintados en rojo. No eran advertencias en inglés ni en ningún idioma humano. Eran figuras imposibles, triángulos incompletos, círculos abiertos, líneas que parecían moverse si las observabas demasiado tiempo. Uno de los científicos, un hombre alto con gafas gruesas al que llamaban Dr. Kellerman, murmuró en voz baja: «Los sellos siguen intactos, por ahora». La sala principal era inmensa. En el centro se alzaba una bóveda semiesférica cubierta por un cristal blindado. No era una construcción común, parecía más un objeto incrustado en el concreto que una instalación humana. Los científicos se acercaron, nerviosos, murmurando términos que no comprendía. Yo solo apretaba el fusil contra el pecho, y entonces ocurrió. El cristal tembló. Al principio muy levemente, como si algo lo hubiera golpeado desde dentro. Luego un destello azul recorrió toda la superficie. Las radios en nuestros chalecos comenzaron a crujir con interferencia, estática, susurros, voces en un idioma que no conocíamos. El teniente Mercer maldijo en voz baja. Se adelantaron. Los guardias de la instalación se tensaron. Uno de ellos, pálido como un cadáver, dejó caer su arma al suelo. Y entonces lo vi. Dentro de la bóveda, una silueta humanoide se levantó lentamente.
brazos largos, cabeza desproporcionada, piel que brillaba como ceniza bajo el cristal. Pero no estaba solo. Detrás de él, decenas, quizás cientos, de figuras idénticas permanecían formadas en hileras perfectas, como un ejército esperando órdenes. La radio del teniente explotó en estática, y entre el ruido, una voz clara emergió. No era humana, pero habló en inglés. La señal ha llegado. El cristal se agrietó. Un zumbido ensordecedor sacudió la sala. Y fue en ese momento que comprendí algo que me heló la sangre. No habíamos sido enviados a detener una fuga. Habíamos sido convocados para presenciar una invasión desde adentro. El sonido del cristal, resquebrajándose, era insoportable. No era un simple quiebre. Era como si un millar de insectos chirriaran dentro de mi cráneo. El doctor Kellerman gritó algo, pero no lo entendí. Solo vi su rostro desfigurado por el terror mientras golpeaba desesperado en un panel de control junto a la bóveda. No debieron despertar, fue lo único que logré escuchar. El teniente Mercer nos dio la orden inmediata. Posiciones defensivas, nadie dispara sin mi señal. Nos colocamos en círculo, fusiles listos, apuntando hacia esa esfera que parecía estar a punto de estallar. La primera grieta luminosa recorrió el cristal de arriba abajo, dejando escapar un chorro de vapor azul que olía a ozono quemado. El aire se volvió más denso, como si estuviéramos respirando agua. De pronto, el suelo bajo nuestros pies vibró. No era un temblor común, sino un pulso rítmico, casi como un corazón latiendo bajo la tierra. El soldado Pérez, uno de los más jóvenes, susurró con voz quebrada: «Sargento, eso suena vivo». No tuve que responder. Lo sabíamos todos. El cristal se abrió como si fuera papel, dejando escapar un estruendo sordo, y lo que salió de ahí, no lo olvidaré jamás. No fue una criatura, ni un monstruo como los que aparecen en las películas de ciencia ficción. Fue un sonido, un rugido grave, metálico, acompañado de miles de voces superpuestas. Cada palabra golpeaba el aire como una descarga eléctrica. No entendíamos el idioma, pero la sensación era clara, era una orden, y como respuesta, las figuras dentro de la bóveda comenzaron a moverse. Uno a uno, dieron un paso al frente, perfectamente sincronizados, como un batallón entrenado. Sus ojos brillaban con un resplandor blanco, sin pupilas, sin humanidad. Mercer apretó los dientes y bajó la mira de su rifle. «Sargento Harlow, cubra el flanco izquierdo». Nadie rompe la formación. Obedecí, pero mi cuerpo temblaba. No por cobardía, sino porque sentía que de algún modo ellos ya sabían quiénes éramos. Sabían nuestros nombres, nuestras historias, como si hubieran estado observándonos desde siempre. Uno de los científicos, no Kellerman, sino el otro, una mujer de cabello recogido llamada doctora Rhodes, comenzó a recitar algo en voz baja, como una oración. Yo pensé que había perdido la cordura, hasta que comprendí que no era una plegaria. Estaba intentando responderles en su idioma. Sus labios repetían los mismos sonidos metálicos que emanaban de la bóveda, y para nuestro horror, los seres se detuvieron. Todos. Miles de ojos blancos se giraron hacia ella. «¿Qué demonios hace?», gritó Mercer. Kellerman la sujetó del brazo, desesperado. «Cállese, doctora. No los convoque». Pero era demasiado tarde. La esfera tembló una vez más, y desde el centro surgió una figura distinta, más alta, más robusta, con un cráneo alargado cubierto de lo que parecía una especie de armadura orgánica. A diferencia de los demás, este no se movía en formación. Caminaba erguido, despacio, con un aire de autoridad incuestionable. Y entonces lo entendí. No eran prisioneros, eran tropas. Y aquel era un comandante. El aire se tornó insoportable. Las luces parpadearon. Las radios dejaron de funcionar y una oscuridad densa cayó sobre nosotros. En esa penumbra, una voz resonó dentro de mi cabeza.
clara, sin necesidad de radio ni de sonido. El encierro ha terminado. La señal llegó. Tú serás el testigo. Sentí un dolor agudo en mi sien, como si alguien hubiera quemado mi mente con hierro candente. Caí de rodillas, apretándome la cabeza, y juraría que vi imágenes fugaces. Ciudades en ruinas, cielos cubiertos por columnas de fuego azul, multitudes arrodilladas frente a estas criaturas. Cuando abrí los ojos, el comandante estaba frente al cristal roto, mirándome. No a Mercer, no a los científicos. A mí. El teniente gritó: «Fuego, fuego, fuego». La sala se iluminó con destellos de disparos. Las balas impactaron en los cuerpos de los seres, pero no los detuvieron. Apenas retrocedían y pronto continuaban avanzando, implacables, sin mostrar dolor. Rhodes cayó al suelo, alcanzada por un proyectil perdido. Kellerman gritó su nombre, pero ya era tarde. Yo disparé hasta vaciar el cargador. Ni una sola de esas cosas cayó al suelo. Y entonces, en medio del caos, un sonido más fuerte que las balas retumbó en la sala. Las alarmas de toda la instalación comenzaron a sonar. Luces rojas bañaron los muros. Una voz automática repetía en inglés: «Containment Breach, Level 7 Compromised, Protocol Omega, Initiated». Brecha de contención. Nivel 7 comprometido. Protocolo Omega iniciado. No sabía qué era ese protocolo, pero sí entendí una cosa. Ya no se trataba de una misión de contención. Estábamos atrapados con ellos. El sonido de la alarma era ensordecedor. Luces rojas giraban sobre nuestras cabezas, proyectando sombras que parecían moverse por sí solas. La voz automática repetía sin cesar: «Protocol Omega initiated. All personnel, evacuate immediately». El protocolo Omega. Yo no sabía lo que significaba, pero la expresión en el rostro de Kellerman me lo dijo todo. Sus ojos estaban vidriosos, y murmuró como si hablara consigo mismo: «Van a sellar todo, con nosotros adentro». El teniente Mercer gritaba órdenes que nadie escuchaba. Los disparos se mezclaban con los rugidos metálicos de aquellas criaturas que avanzaban en formación perfecta. Nuestros rifles no servían de nada. De pronto, las compuertas del pasillo comenzaron a cerrarse una a una, con un estruendo que hacía vibrar el suelo. Estábamos quedando aislados en esa sala maldita. «Retrocedan, maldita sea», rugió Mercer. Corrimos hacia la salida, pero las compuertas bajaban más rápido de lo que podíamos avanzar. 2 soldados quedaron atrapados al otro lado, y lo último que escuchamos fueron sus gritos ahogados, antes de que las criaturas los rodearan. El aire olía a pólvora, ozono y miedo. Llegamos a un corredor lateral que permanecía abierto, iluminado por luces de emergencia. El lugar parecía abandonado. Hacía décadas, tuberías oxidadas, cables arrancados, charcos de agua que reflejaban la luz roja intermitente. Fue allí donde lo vimos. Un mural, cubriendo toda la pared. No era nuevo. Estaba hecho con pintura vieja y símbolos extraños, similares a los de las puertas. Representaba figuras humanoides descendiendo de un cielo estrellado, entregando objetos brillantes a hombres primitivos. En otra escena, esas mismas figuras comandaban ejércitos de soldados humanos arrodillados frente a ellos. El soldado Pérez, con la voz temblorosa, susurró: Esto ya pasó antes». Nadie lo contradijo. Kellerman corrió hacia un terminal empolvado en la pared. Con dedos temblorosos lo encendió y, contra todo pronóstico, la pantalla parpadeó. Archivos clasificados, informes con sellos del gobierno, fechas que se remontaban a los años 50. Uno de los documentos se abrió en la pantalla. El título me hizo sentir un frío helado recorriéndome la espalda. Proyecto Jericho, fase final. El archivo describía lo que estábamos presenciando. No son prisioneros, son un contingente de avanzada. Su señal de activación depende de un pulso externo. Mantener en cuarentena hasta que se reciba la orden superior.
Mercer golpeó la pantalla con el puño. Orden superior. ¿De quién demonios? Nadie respondió. Las luces se apagaron por completo durante un segundo eterno. Y en esa oscuridad los vimos. Sombras que no eran humanas, proyectadas en las paredes. Algunas caminaban sobre el techo, otras se alargaban como si midieran más de 5 metros. Pero lo peor fue el murmullo, una multitud hablando dentro de nuestras cabezas. Voces mezcladas, susurrando nombres que no eran nuestros y otros que sí lo eran. Harlow, escuché claramente en mi mente. Michael Harlow. Me quedé helado. Esas cosas sabían quién era yo. Las luces volvieron con un destello blanco. Al final del corredor, una figura apareció entre el humo. Era el comandante, el de la armadura orgánica. Caminaba despacio, con paso firme, como un general en un campo de batalla que ya sabía ganado. Detrás de él, las filas de criaturas llenaban el corredor, pero no avanzaban. Se quedaron inmóviles, como si esperaran su orden. Y entonces habló. No con palabras, sino directamente en mi mente. El encierro fue un acuerdo. Ustedes nos cuidaban hasta que llegara la señal. El protocolo Omega no es para nosotros, es para ustedes. Supe lo que quería decir antes de que terminara de pronunciarlo en mi cabeza. Omega no era un plan para detenerlos. Era un plan para borrarnos del mapa junto con ellos. De pronto, un estruendo sacudió toda la instalación. El suelo vibró, pedazos de concreto cayeron del techo, y el aire se llenó de polvo. Un sistema de autodestrucción había comenzado. El doctor Kellerman gritó, señalando un panel de emergencia. Hay un túnel de escape en el nivel -9. Pero es un descenso, no una salida. Mercer se giró hacia nosotros, con los ojos inyectados de rabia y miedo. ¿Qué prefieren? ¿Morir aquí o seguir bajando? Nadie respondió. Y en ese silencio, el comandante alienígena sonrió, como si supiera qué íbamos a elegir. La decisión no fue nuestra. Las compuertas del corredor principal comenzaron a cerrarse con un rugido metálico, forzándonos hacia el pasillo de emergencia que conducía más abajo. Mercer gritó, movimiento, todos al elevador de descenso. Corrimos, las botas golpeando el suelo húmedo, el aire saturado de polvo y ozono. Tras nosotros, el comandante y su ejército observaban en silencio. No avanzaron. No necesitaban hacerlo. Sabían que estábamos descendiendo exactamente hacia donde ellos querían. El elevador chirrió cuando las puertas se cerraron. Era viejo, con paredes oxidadas y luces amarillas que apenas iluminaban. Un número rojo descendía en el panel, -8, -9. El aire se volvió más frío, hasta el punto en que nuestro aliento se volvía niebla. El silencio solo era roto por el zumbido eléctrico del ascensor. De pronto, la doctora Rhodes, que todos creíamos muerta por aquel disparo en la sala, habló desde el suelo. Su voz era débil, pero clara. Ellos no están huyendo, están despertando lo que yace abajo. Nos congelamos. ¿Cómo podía seguir con vida? Mercer la miró con horror. Usted no debería. No terminó la frase. Los ojos de Rhodes brillaban en blanco, igual que los de aquellas criaturas. El ascensor se detuvo en seco con un golpe seco. Las luces parpadearon. Las puertas se abrieron revelando un pasillo distinto a los anteriores. Este no parecía hecho por humanos. Las paredes estaban cubiertas de un material oscuro, casi orgánico, como si el concreto hubiera sido devorado y reemplazado por una sustancia viva. El olor era insoportable, humedad, hierro oxidado y algo más, como carne en descomposición. Avanzamos en formación, fusiles apuntando, pero cada paso hacía que el suelo pareciera latir bajo nuestras botas. Pérez susurró, temblando, Sargento Harlow, esto no es un búnker, es algo que creció aquí. No lo dije en voz alta, pero tenía razón. Llegamos a una cámara inmensa.
En el centro había un foso circular rodeado por columnas negras cubiertas de símbolos brillantes. En su interior flotaba algo que parecía una esfera líquida, pulsando como un corazón. Kellerman, con el rostro empapado de sudor, se llevó las manos al cabello. «No puede ser. Esto no es tecnología, es un núcleo de enlace». «¿Un qué?», preguntó Mercer, apuntándole con el fusil, harto de sus gritos. El científico jadeó, con la voz quebrada. «Un punto de reunión, una semilla. Estos no son invasores, son colonos. Han estado esperando para expandir esto a la superficie». El corazón líquido emitió un pulso azul que atravesó la sala. Las radios explotaron en estática, y en mi cabeza una multitud gritó mi nombre al unísono. «Harlow, Harlow, Harlow». Caí de rodillas, con un dolor insoportable en el cráneo. Vi imágenes otra vez, ciudades cubiertas por esas columnas negras, ríos transformados en esa materia orgánica, cuerpos humanos con ojos blancos marchando en silencio. Cuando abrí los ojos, Mercer me sacudía con violencia. «Sargento, concéntrese, necesito que me cubra». Al girar la mirada hacia el foso, lo vi. Una figura emergía lentamente de la esfera líquida. No era igual a los otros. Era más humano, un torso alargado, brazos marcados con cicatrices y un rostro casi humanoide, aunque distorsionado, como si la piel hubiera sido moldeada a la fuerza. El doctor Kellerman gimió. «Ese es el original, el que trajeron aquí en los años 40. Todo esto creció a partir de él». La criatura abrió los ojos. No eran blancos, eran negros, profundos, infinitos. Y habló con una voz que retumbó en nuestros huesos. «Ustedes no llegaron para detenernos, llegaron para reemplazarnos». En ese instante, las columnas negras comenzaron a extenderse como raíces vivas hacia el techo, rompiendo el concreto. El suelo tembló, el foso brillaba con fuerza cegadora. Mercer ordenó abrir fuego. Las balas apenas perforaron la piel del ser. Y entonces, Rhodes, o lo que quedaba de ella, se levantó con movimientos antinaturales, sonriendo con los labios manchados de sangre. «No lo entienden», dijo con voz múltiple, como si hablasen 100 gargantas al mismo tiempo. «Ya no hay afuera. El nivel -9 es el mundo». El temblor se intensificó. Un rugido subterráneo sacudió la cámara, y el foso empezó a expandirse como si todo el nivel estuviera siendo devorado. El suelo vibraba como si un monstruo respirara bajo nuestros pies. Las columnas negras crecían, retorciéndose como raíces que buscaban alimentarse de la estructura misma. Yo apenas podía mantenerme en pie. El dolor en mi cabeza aumentaba con cada pulso azul que emanaba de la esfera. Sentía que alguien o algo me estaba empujando hacia el borde del foso. Mercer me sujetó del chaleco y me gritó: «Harlow, concéntrese. No lo mire». Pero era imposible. El ser del foso había abierto los ojos, y en cuanto nuestras miradas se cruzaron, todo el mundo se desvaneció. Me encontré de pie en un lugar que no era la cámara subterránea. Un desierto infinito, bajo un cielo oscuro cubierto de estrellas que se movían como enjambres vivos. Frente a mí estaba la criatura, pero ahora con un aspecto diferente, más humano, con uniforme militar estadounidense de los años 40. Su voz resonó directamente en mi mente. «Yo también fui soldado, Harlow. Me trajeron aquí como a ti, y cuando me miraron, comprendieron que no debía regresar». Retrocedí un paso, aterrado. «¿Qué demonios eres?». El ser sonrió. «Soy lo que tú serás. El enlace, el testigo, la semilla humana que conecta a su especie con la nuestra». La visión se desmoronó en un parpadeo. Volví a estar en la cámara, sudando con el corazón a punto de estallar. Kellerman gritaba, intentando manipular un panel de control en la pared. «Si sobrecargamos el núcleo, quizás podamos sellarlo otra vez». Mercer lo empujó.
¿Y qué pasa si fallamos? Volaremos todo el maldito desierto. La doctora Rhodes caminaba hacia el foso, con los ojos brillando en blanco, como si estuviera siendo guiada. No pueden detenerlo. Ya empezó. La señal llegó desde fuera y ustedes mismos la trajeron. Me di cuenta entonces de que hablaba de nosotros, de nuestra misión, de ese avión de carga que nos había llevado hasta Groom Lake. Habíamos sido parte del plan desde el inicio. El ser del foso extendió la mano hacia mí. No era una amenaza, era una invitación. Y cuando lo hizo, sentí un tirón dentro de mi pecho, como si algo invisible estuviera arrancándome el alma. Pérez gritó mi nombre. Sargento Harlow. No. Me sujetó del brazo, intentando alejarme. Pero en cuanto lo tocó, su cuerpo se arqueó, convulsionando. Sus ojos se tornaron blancos y cayó al suelo como una marioneta sin hilos. Lo había matado, o peor aún, lo había vaciado. Y lo había hecho a través de mí. Las compuertas del nivel -9 se cerraron de golpe. El estruendo metálico fue tan fuerte que pensé que íbamos a quedar sepultados. La voz automática regresó distorsionada, repitiendo una frase que heló mi sangre. Protocolo Jericho. Activación del huésped. Testigo seleccionado. Mercer me miró con desesperación. ¿Huésped? ¿Qué significa eso, Harlow? No supe qué responder, pero lo sentía dentro de mí. Una semilla, algo que se había encendido en mi mente desde que vi al comandante. El doctor Kellerman activó el panel y gritó, «Hecho, la sobrecarga está lista. 30 segundos para implosión». El suelo rugió con más fuerza. La esfera del foso palpitó como un corazón enfermo, y el ser alzó el rostro, como si no le importara. Con calma volvió a hablarme en la mente. Si mueres aquí, yo vivo en ti. Si escapas, yo salgo contigo. El resultado es el mismo, y en ese momento lo comprendí. No había forma de detenerlos, solo de retrasarlos. Mercer gritó, «Todos a cubierto». Las paredes se partieron en pedazos. El foso brilló con intensidad cegadora. El rugido de la implosión empezó a retumbar como un trueno eterno. Y mientras todo se desmoronaba a mi alrededor, la voz dentro de mi cabeza susurró una última palabra como si me marcara para siempre. Testigo. El mundo explotó en silencio. No hubo estruendo de dinamita ni fuego arrasando. Fue algo peor, un vacío absoluto, como si todo el aire hubiera sido succionado de golpe. La esfera en el foso implosionó sobre sí misma, arrastrando columnas, paredes y pasillos en una ola de oscuridad líquida. Sentí que mi cuerpo se desprendía del suelo, arrastrado hacia el centro. Recuerdo gritar, recuerdo disparar sin sentido contra la nada. Pero lo que más recuerdo es que, mientras caía, las voces en mi cabeza no gritaban, reían. Abrí los ojos de golpe. No sabía cuánto tiempo había pasado. Estaba tirado en un corredor destrozado, entre polvo y escombros. Mis oídos zumbaban, y cada respiración dolía como cuchillas en los pulmones. A mi alrededor había cuerpos, soldados, guardias, incluso los restos de máquinas aplastadas, pero no estaban las criaturas, ninguna. El silencio era absoluto. Me incorporé tambaleando con las manos temblorosas. Busqué mi rifle. Estaba doblado, inutilizado. Lo arrojé. En ese momento, escuché una tos. Era Mercer. El teniente estaba recostado contra un muro caído, cubierto de sangre y polvo. «Harlow», dijo con la voz ronca. «¿Qué pasó?» No supe qué responder. No podía decirle que lo que vi dentro de mí era más real que las paredes que nos rodeaban. Kellerman apareció entre los escombros, cojeando con un brazo dislocado. No funcionó. Jadeaba, como un hombre derrotado. La implosión solo cerró una puerta. Abrieron otra más abajo. Mercer lo agarró por el cuello del uniforme, sacudiéndolo con la poca fuerza que le quedaba. «Dígame cómo detenerlos». Kellerman bajó la mirada. «No hay manera. Solo retrasarlos.
Cada generación tiene su testigo. Ahora, me señaló con el dedo tembloroso, ahora le toca a él. Yo retrocedí, sintiendo que mis entrañas se helaban. ¿Qué diablos significa eso? El científico sonrió con los labios rotos. Ya lo sabes, lo sentiste, ellos están dentro de ti. El zumbido regresó, no de la bóveda, ni del foso. Venía de mi propio pecho. Sentí como mi corazón no latía solo, había un segundo pulso sincronizado, como si algo más latiera conmigo. Me apoyé contra la pared, sudando frío con náuseas. Cerré los ojos y vi imágenes fugaces. Ciudades modernas cubiertas de columnas negras, multitudes con ojos blancos marchando en silencio. Y un cielo rasgado por naves que no eran naves. Eran órganos, eran partes vivas de algo más grande. Las imágenes se desvanecieron cuando Mercer me sacudió. Concéntrese, sargento. Todavía podemos salir. Seguimos avanzando por los corredores derrumbados, hasta encontrar una escalera de servicio. Subimos con dificultad, cada peldaño cubierto de polvo y manchas que parecían respirar bajo la linterna. Cuando llegamos al nivel -5, encontramos una sala abandonada. Viejos archivos quemados cubrían el suelo, junto a grabadoras y cintas destrozadas. Una de ellas todavía funcionaba. Mercer la encendió. Una voz militar, de los años 60 mento, habló con calma. Los sujetos no son prisioneros, son semillas. Cada 50 años, una nueva debe ser seleccionada. El huésped humano asegura la conexión. Si el huésped falla, el relevo será forzado. La grabación se cortó con un chillido metálico. Kellerman nos miró como si ya no hubiera esperanza. El huésped es usted, Harlow. Lo eligieron a usted desde que bajó la primera vez. Me quedé en silencio. Y lo peor fue que, en el fondo ya lo sabía. Mercer me apuntó con su pistola. Si eso es cierto, más vale que lo detenga ahora mismo. Yo levanté las manos, no para rendirme, sino porque, sin darme cuenta, mis venas brillaban bajo la piel con un resplandor azul. Un rugido subterráneo retumbó bajo nuestros pies. El nivel -9 no había desaparecido. Se estaba reconstruyendo. Y sentí dentro de mí que no quedaba mucho tiempo. Las venas de mis brazos seguían brillando bajo la piel, como si corrientes de electricidad azul recorrieran mi sangre. Mercer no bajaba el arma. Kellerman observaba con una mezcla de miedo y fascinación. Yo no sabía qué hacer. Parte de mí quería gritar que disparara, que terminara con esto antes de que fuera demasiado tarde. Pero otra parte, la parte que escuchaba los susurros dentro de mi cabeza, quería que bajara el arma. Los susurros crecían, cada vez más claros, cada vez más seductores. Harlow, no eres su enemigo, eres nuestro puente. Con nosotros verás lo que tu especie nunca soñó. Mercer apretó el gatillo a medio camino. Su voz se quebraba. Si está infectado, si ya no es usted, debo acabar con esto aquí mismo. Di un paso adelante, y sin quererlo, la pistola se torció en su mano, como si una fuerza invisible la retorciera. Los huesos de sus dedos crujieron, y Mercer gritó de dolor mientras el arma caía al suelo. Yo no había tocado nada, solo lo había pensado. Y sucedió. Kellerman cayó de rodillas, balbuceando entre sollozos. Ya empezó la transferencia. Dios nos ayude. Lo agarré del uniforme, con el rostro empapado de sudor. Explíqueme cómo detenerlo. Ahora. Pero antes de que pudiera responder, otra visión me atravesó. Vi a un grupo de hombres con batas de laboratorio en los años 40, soldados con uniformes viejos, escoltaban una camilla metálica. Sobre ella, un cuerpo grisáceo y alargado, respirando débilmente. Un general firmaba documentos al lado. Sujetos adquiridos. Proyecto Jericho, fase primera. El huésped humano se seleccionará entre el personal militar presente. Al fondo, entre sombras, reconocí un rostro. Era el del ser del foso, pero no como criatura, como hombre.
Un soldado exactamente igual que yo. La visión se rompió con un golpe en la puerta de la sala. Algo estaba intentando entrar. Las compuertas vibraban como si un ariete las golpeara desde el otro lado. Mercer recogió un rifle semidestrozado, levantándolo con la poca fuerza que le quedaba. Si salen, este planeta no dura un mes. Yo apenas podía respirar. El aire estaba tan cargado de electricidad que cada bocanada quemaba, y entonces lo comprendí. No era yo contra ellos. Ellos estaban dentro de mí. Las voces me hablaron al unísono, claras, definitivas. Eres el enlace, no es elección, es herencia. Caí al suelo convulsionando, sentí como si mi corazón explotara y se duplicara. 2 ritmos, 2 pulsos, 2 conciencias. Y entre jadeos apenas pude susurrar. No, no voy a ser su huésped. Kellerman gritaba algo a lo lejos. Mercer descargaba ráfagas contra la puerta que comenzaba a partirse. Pero yo apenas veía nada, solo oscuridad. Y en esa oscuridad, un ejército infinito que esperaba mis órdenes. De pronto, la puerta estalló. Un haz de luz roja y cuerpos alargados se precipitaron dentro. No eran soldados humanos ni simples criaturas. Eran híbridos, formas incompletas de ambos mundos. Mercer abrió fuego, gritando como un hombre condenado. Kellerman retrocedió, tropezando entre papeles. Yo me levanté, tambaleante, y algo me empujó a extender la mano. No lo pensé, no lo quise. Pero en cuanto lo hice, los híbridos se detuvieron. Todos. El silencio fue brutal. Mercer me miró pálido, bajando el rifle lentamente. Kellerman, con lágrimas en los ojos, murmuró: ellos ya lo reconocen. Usted es el comandante ahora. Y las voces en mi cabeza, como una marea, confirmaron lo inevitable. El testigo ha sido aceptado. El silencio era insoportable. Los híbridos se mantenían inmóviles, mirándome como estatuas, esperando, obedeciendo. Yo sentía la electricidad corriendo bajo mi piel, cada nervio encendido como un cable a punto de fundirse. Las voces no susurraban ya, hablaban en un coro unificado. Eres nuestro comandante, nuestra señal, nuestra herencia. Mercer me apuntaba de nuevo, con el cañón tembloroso del rifle. Harlow, lo que sea que esté pasando, luche contra eso, no los deje usarlo. Pero su voz sonaba lejana, ahogada por un murmullo que ya no estaba en mi cabeza, sino en mi sangre. Kellerman, en cambio, me observaba con ojos febriles. No lo entiende, teniente, siempre tuvo que ser así. Desde 1947, desde Roswell, todo esto fue para preparar a un huésped perfecto. Y aquí está. Cállese, rugió Mercer. El científico no lo escuchaba. Me miraba a mí. Harlow, si los guía, ellos no destruirán. Ellos transformarán. Usted puede ser el puente que salve a la humanidad de sí misma. Yo no sabía si eso era verdad o solo la locura del hombre que había dedicado su vida a estudiar lo imposible. Pero en ese instante, lo sentí. Sentí que si daba una sola orden, ese ejército de seres podría salir marchando conmigo a la superficie. Un estruendo sacudió el techo. El nivel -9, ese que habíamos visto implosionar, estaba reconstruyéndose como si el concreto y el acero fueran carne regenerándose. Las columnas negras crecían hacia arriba, buscando salir. La voz en mi interior retumbó con claridad, sin metáforas esta vez. Abre el camino. Lidera. Di un paso adelante. Los híbridos respondieron al unísono, avanzando conmigo, como si estuvieran conectados a mi respiración. Mercer me bloqueó el paso, el fusil apuntando directo a mi rostro. Si da otro paso, lo vuelo la cabeza. Me quedé quieto, pero entonces vi sus manos. Temblaban, no porque me odiara, sino porque me temía. Y lo comprendí, ya no era un soldado bajo su mando. Ya no era un hombre, era algo más. Kellerman gritó: Harlow,
Ordéneles detenerse. Demuestre que todavía es usted. Cerré los ojos intentando probarlo. Intenté decir alto, pero lo que salió de mi boca no fue inglés. Fue un rugido metálico, un eco de miles de voces superpuestas. Y los híbridos se arrodillaron. Mercer disparó. El impacto me lanzó contra la pared. Sentí el ardor en el hombro, pero no caí. La bala no atravesó carne humana. Atravesó algo más. Me levanté de inmediato, la herida brillando en azul bajo la piel, cerrándose lentamente. Mercer retrocedió aterrorizado. «Dios mío», susurró, «ya no es usted». Lo apuntó de nuevo, pero antes de disparar, los híbridos lo rodearon. No lo tocaron, solo esperaban mi orden. Y ahí estaba mi condena. Un simple pensamiento, y él desaparecería. Otro pensamiento, y lo dejarían vivir. Mi respiración era un trueno en mis oídos. El mundo giraba, y en lo profundo de mi mente, el ser del foso habló con una calma aterradora. «Ya eres nosotros, y nosotros somos tú». Kellerman se acercó, con lágrimas en los ojos. «Harlow, si va a elegir, hágalo ahora». Lo miré. Miré a Mercer. Miré a los híbridos arrodillados. Y comprendí que no tenía salida. No era cuestión de luchar o rendirme. El verdadero dilema era elegir qué mundo quedaría después de mi decisión. El techo comenzó a partirse. Un resplandor azul ascendía por las grietas, iluminando toda la cámara. Los híbridos levantaron la vista al unísono. Y yo, con la voz que ya no era solo mía, dije las palabras que sellarían nuestro destino. «Es hora de marchar». El techo se resquebrajó por completo. Un haz de luz azul descendió como un faro, bañando a los híbridos arrodillados. Uno por uno comenzaron a levantarse, con movimientos sincronizados, como un ejército que aguardaba siglos por esa orden. Mercer retrocedió aún con el fusil en las manos, pero ya sin fuerzas para disparar. «No, no voy a dejar que salgan», jadeaba, «si llegan a la superficie es el fin». Kellerman lo miró con furia. «Idiota, el fin ya empezó hace 70 años. Lo único que queda es aceptar el nuevo orden». Yo apenas podía respirar. Sentía cómo la energía azul pulsaba en mi pecho, empujándome hacia adelante, cada latido arrastrando a los híbridos conmigo. Ya no caminaban, marchaban. Subimos por las escaleras de emergencia, atravesando corredores que se reconstruían solos, como venas vivas cerrando heridas en la tierra. Las paredes respiraban, literalmente, expandiéndose y contrayéndose con cada pulso. Las alarmas habían enmudecido. La base entera parecía obedecer al mismo latido que yo llevaba dentro. Cuando alcanzamos el nivel -3 de Shield, la temperatura cambió. El aire estaba helado, y el olor era tan fuerte que me mareaba. Hierro, ozono, carne húmeda. Luces intermitentes mostraban breves destellos de las criaturas, caminando detrás de mí, formando columnas perfectas. Mercer se adelantó y me empujó contra la pared. «Harlow, escúcheme, todavía puede resistir. Luche contra eso». Intenté responder, pero mi voz salió doble, una humana y otra metálica, superpuestas. «No entiendes, teniente, no hay nada que resistir. Ya somos uno». Kellerman se inclinó hacia mí, con una devoción enfermiza en sus ojos. «Guíelos, Harlow, abra el mundo, haga historia». Mercer le disparó en la frente sin dudar. El cuerpo del científico cayó al suelo como un saco vacío. Los híbridos ni siquiera reaccionaron. El teniente me miró con lágrimas y rabia en los ojos. «Si todavía queda algo de usted, hágame un favor, máteme antes de que todo esto salga al sol». Yo lo observé, y por un instante pensé en obedecer. Pero las voces dentro de mí rugieron como un mar. «No lo mates, úsalo». Seguimos subiendo. El rugido de motores comenzó a escucharse en los niveles superiores, helicópteros, tanques, vehículos blindados. El ejército estaba allí, desplegado, rodeando la instalación. Cuando emergimos en el hangar principal,
La luz del desierto me cegó por un segundo. El sol caía a plomo, pero el aire estaba distinto, más denso, vibrante, como si el cielo mismo esperara lo que iba a ocurrir. Frente a nosotros, filas de soldados humanos apuntaban sus armas. Helicópteros sobrevolaban el área y megáfonos gritaban órdenes que apenas entendía. «Alto, nadie avance, armas al suelo». Los híbridos se detuvieron de inmediato. Todos miraron hacia mí. Esperaban mi decisión. Mercer me agarró del brazo. Su voz fue un susurro desesperado. «Por favor, Harlow, deténgase ahora. No lo haga». Yo cerré los ojos y sentí el poder, la electricidad, el eco de miles de gargantas listas para obedecer. Podía ordenarles que dispararan, y en cuestión de minutos, esa base, esos soldados, esos helicópteros, desaparecerían. Podía iniciar la invasión. O podía intentar resistir una última vez. Las voces rugieron dentro de mí, furiosas. «No hay elección. Ya elegiste». Abrí los ojos y di la orden. El sol del desierto quemaba mi rostro, pero yo apenas lo sentía. Todos los ojos estaban sobre mí, soldados humanos con armas listas, helicópteros rugiendo en el aire, y detrás de mí cientos de híbridos esperando una sola palabra. Mercer aún me sujetaba del brazo, su respiración entrecortada. «Por favor, Harlow, no lo haga». Yo lo miré. En sus ojos vi miedo, sí, pero también esperanza. Una esperanza que ya no podía sostener, porque ya no era solo yo. Era miles dentro de mí. Y todos gritaban lo mismo. «Marcha». Levanté la mano. Los híbridos dieron un paso adelante. El sonido fue uniforme, un golpe seco contra el suelo que hizo temblar el aire. Los soldados humanos abrieron fuego. El desierto se llenó de balas, explosiones, humo. Pero nada los detenía. Los híbridos avanzaban como si las balas fueran insectos, rozándolos. Yo sentía cada impacto, cada cuerpo perforado, y también cómo se levantaban de nuevo, como si no existiera la muerte para ellos. Era como si yo mismo caminara en 100 cuerpos distintos al mismo tiempo. Mercer gritó mi nombre, tratando de romper lo inevitable. «Harlow, recuerde quién es. Es un soldado, maldita sea». Por un instante, sentí una chispa dentro de mí. Vi mi vida antes de todo esto, el uniforme, las risas con mis compañeros, el olor del café en una base cualquiera, las cartas de mi madre desde casa. Esa chispa estuvo a punto de encenderse. Pero las voces la apagaron de inmediato. «Soldado o huésped, el resultado es el mismo. Tú nos abriste la puerta». Un helicóptero descendió demasiado bajo. Con solo pensarlo, los híbridos lo derribaron. Las hélices giraron descontroladas, cortando soldados y vehículos como si fueran de papel. El fuego iluminó todo el hangar. Mercer me miró por última vez. Sabía que no había marcha atrás. Apretó los dientes, levantó el rifle y me apuntó directo al pecho. «Si de verdad queda algo de ti, perdóname». El disparo atravesó el aire, pero nunca me alcanzó. Una muralla de energía azul surgió entre nosotros, deteniendo la bala en seco. No fui yo quien la levantó. Fue el ejército detrás de mí. Actuaron por instinto, protegiéndome como a un líder. El eco de miles de gargantas resonó en mi cabeza. «Comandante». Mercer cayó de rodillas, derrotado. No porque lo hubiéramos herido, sino porque comprendió que había perdido. «Dios nos ayude», susurró. Yo di la última orden, y los híbridos comenzaron a salir de la base, uno tras otro, marchando bajo el sol de Nevada, en formación perfecta, en silencio absoluto. No recuerdo cuánto tiempo pasó después. Cuando abrí los ojos de nuevo, estaba en un lugar distinto. «Un hospital militar», dijeron. Pero algo en mí sabía que no era cierto. Las paredes blancas tenían grietas azules, apenas visibles. Las luces parpadeaban al mismo ritmo que mi corazón. Una enfermera se inclinó sobre mí y me susurró al oído, con una voz que no era suya.
La vigilia apenas comienza. Y ahora estoy aquí, contándote esto. No porque busque redención, sino porque pronto, muy pronto, escucharás lo mismo que yo escuché bajo tierra. El pulso, el llamado. Y cuando lo escuches, ya no habrá dónde correr.